¿Qué tal? Llega ya el día jueves, el momento en que también estamos junto a nuestras académicas y académicos de la Universidad de Santiago en Campus USACH. Como siempre, las coordenadas ya las conocen, 94.5 FM y también nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden encontrar de lunes a jueves en la noche para poder ir revisando entonces estos temas de actualidad. Y como día jueves ya estamos listos y dispuestos a conversar con nuestros panelistas habituales de este día de la semana, Marcela Vera, Mario Sobarzo, Rodrigo Martín, ¿cómo están? Gracias, como siempre, por estar con nosotros en días y semanas que han tenido bastante que comentar. Venimos saliendo de una elección. Les voy a dar unos minutitos porque yo sé que tienen ganas de hablar de lo que fue el día domingo, pero también estos días han dejado varias cosas que seguir comentando acá en Campus Usach. ¿Cómo están? Como siempre, bienvenidos los tres. Hola, hola, ¿cómo están? Marcela, Mario. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, ¿Qué Hola, tal, Rodrigo, Martín? Marcela. Rodrigo. Bueno, también saludos a Mauricio, Daniel y Diego que están A ahí en los Mauricio. radiocontroles. Así que Sí, pues. muchas gracias por nuevamente estar aquí con ustedes. El super equipo que nos permite también salir al aire todos los días. Oigan, les quiero dar unos minutitos bien breves para que también nos refiramos algo a la elección. Yo sé que tienen ganas también de hacer ahí un balance de lo que pasó el día domingo, así que les dejo ahí la posibilidad de comentarlo. Quien tenía más ganas de hacerlo era Rodrigo Martín, así que parto con él. No sé si más ganas, pero no, mira, a mí me pareció súper interesante lo que pasó el fin de semana de las elecciones. Creo que el fenómeno de la falta de votos me parece un tema bien relevante. Creo que la discusión que se planteó a posterior de la elección fue básicamente poco votación y la distribución de esa votación. Teníamos una distribución de votación en la cual sorprendió, no sé si sorprendió en realidad, pero se hizo resaltar el dato de que la derecha en general y las comunas que lo representan, estamos hablando de Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, tuvieron un incremento de votación gigantesco, o sea, superaron el monto de aumento que tuvo la votación en esas comunas, fue lo que desbalanceó un poco la película, ¿verdad? Y que en términos de la revisión previa de votos, se incrementaron tanto que modificaron el resultado desde ahí, a partir de esas tres comunas. Ahora, el tema es que también la votación fue súper baja, fue una votación que Sí, anduvo en un promedio, digamos, como menos 20, ¿verdad? Y no en superó Chile el hubo 20% del votaciones. padrón. Claro, y hubo, bueno, si vemos gobernador en general, en Chile tuvimos hasta votación de 12% en algunas regiones, entonces hubo una votación súper baja. Y el fenómeno es curioso porque los diagnósticos, claro, por un lado son que la derecha apoyó a Orrego, ¿verdad? Que en el fondo es el primer diagnóstico, que obviamente en términos numéricos es correcto, pero también creo que hay un cierto engaño en ese dato, porque hay que considerar que cuando hay una ausencia de candidatos, al momento de votar, cuando no tienen a alguien, cuando desapareció, lo que decíamos el otro día, ¿verdad? Sí, Que desapareció Parot y que no teníamos ningún candidato de derecha en gobernar, prácticamente ninguno, ganó uno, ¿verdad? En todo Chile, sí. un solo gobernador de En derecha la y en la Araucanía, Araucanía. sí, cosa media extraña. Pero bueno, en la ausencia de candidatos, bueno, uno claramente ve la derecha súper destruida. Uno ve en estos momentos que no hay candidatos, que no hay proyectos y en general no hay que confundir que la derecha esté destruida a que los votantes de interés de derecha no existan, porque eso son dos cosas súper diferentes. Sí. El votante con interés de derecha va a buscar sus propios beneficios de alguna manera, y eso es inevitable. Uno tiene la percepción de que Piñera está un poco en el suelo, que el gobierno está terminando, que está cerrando la puerta para irse, ¿verdad? Y que en realidad no tienen un candidato ni siquiera presidencial viable hasta ahora, digamos, razonable. Entonces lo ve absolutamente en el suelo, pero eso tiende a menospreciar la realidad porque el votante de derecha sigue existiendo y lo probó esta elección. El votante de derecha está, independiente de que sus partidos estén destruidos, hechos pedazos, y tienen, digamos, un cierto, eh, también un poco lo que decíamos, ¿verdad?, del miedo de cuando no tienen un candidato y existes como votante, vas a buscar una manera de resolver el problema. Y creo que es Buscar un natural. La otra consenso. opción hubiera sido que la gente derecha no, porque hubieran dicho, listo, me rindo, desaparecí. Y eso no va a pasar. Ujú. Eso no va a pasar, eso va a seguir estando ahí. Entonces hay que tener conciencia de que eso existe. Sí. Y por otra parte, creo Ujú. que la falta de votos fue el otro problema. Sí. Faltó ¿Te parece, muchísima Rodrigo, si votación. en el tema de la falta de votos lo vamos enlazando también con el voto Sí, por supuesto. obligatorio? Porque es uno de los temas que tenemos también establecido para Sí. hoy. Pero quiero aprovechar estos minutitos iniciales bien breves con Marcela y Mario para que también hagan ese balance y luego saltar al tema del voto obligatorio. Mario. Yo muy cortito, solamente por lo que decía Rodrigo, ¿no? Que coincido que no hay que
engañarse con el hecho de decir que el votante de derecha desapareció. La verdad es que yo desde el año pasado un poco había vaticinado que esto era el escenario político que iba a quedar la derecha. Yo hice alusión justamente en un artículo que escribí para El Mostrador en junio justamente del año 2020 respecto de que había dos momentos históricos en los cuales la derecha había enfrentado situaciones semejantes, una que era con la elección de Gustavo Ross contra Pedro Aguirre Cerda y la otra, el famoso naranjazo que llevó a que no llevaran candidato justamente en la elección presidencial de Eduardo Frei, se sumaron a votar por él y además, ¿cómo se llama? Para evitar la victoria de Salvador Allende. Hay que recordar que el año 1964 Salvador Allende saca mayor cantidad de votación que en la elección del año 1970 cuando es electo. O sea, él saca más votos que en la segunda elección. Entonces, es interesante porque efectivamente la derecha hoy día está en el suelo, está destruida, como dice Rodrigo, pero eso no significa que desaparezca y que se pueda cambiar la lógica política. Es una cuestión que intentó hacer Jaime Guzmán con esto del sistema binominal y vemos que después de 20 años, de 30 años del sistema binominal, volvimos a los 3 tercios. O sea, esa es la realidad del país y la verdad es que cambiar esos elementos culturales que los historiadores llaman procesos de largo plazo no es una cosa que se logre de un día para otro. Ni siquiera con 30 años se puede cambiar, más bien es estructurante de la forma de concebir la realidad de los chilenos y las chilenas. Que por donde uno compara con Latinoamérica somos muy distintos en ese aspecto. Normalmente Latinoamérica tienden a ser de dos partidos, sistemas bipartidistas, ¿no? En Argentina, peronistas con radicales, en Uruguay, blancos y colorados, que recién se rompe en este siglo con la aparición de la emergencia del Frente Amplio, al final del siglo pasado con la emergencia del Frente Amplio. Entonces, en general, nosotros éramos muy anómalos dentro de Latinoamérica y eso creo que no hay que engañarse. Sí. Marcela, también breve con ese balance de lo que fue el fin de semana. Ella han tirado algunas ideas también respecto a los porcentajes, la representación. No sé por dónde también va tu balance de esa jornada del día domingo. Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que han planteado antes tanto Rodrigo como Mario. Y agregar a eso que me parece que en particular en la elección de la región metropolitana se representó una ausencia de oferta política. Y por ello la elección no se polarizó y no incentivó a que la gente finalmente saliera a votar. Y me refiero a que falta una oferta política porque finalmente la derecha puede igualmente votar por Orrego. O sea, ahí significa que hay un plan, hay un diseño y una manera de hacer política pública muy similar que da la posibilidad de que la derecha masivamente vote por Orrego. Y por otra parte, en el caso de Karina Oliva, efectivamente no ocurrió aquellas condiciones que poníamos para que ella pudiera salir electa, de manera de poder llegar a un segmento que tenía más que ver con el estallido social, con el descontento, con el malestar social, que con este sector más como de centro progresista. Y eso hace que, por supuesto, digamos, esa escasa diferenciación de las candidaturas, más allá de, por supuesto, las interpelaciones que hicieron unos con otros en las últimas semanas de campaña, esa ausencia de oferta política hizo que la gente considerara que no valía la pena, digamos, generar un riesgo, además vital, para ir a votar a esa elección. Y el problema es que ahí se marcó también una tendencia en las siguientes elecciones, por lo menos en todos los análisis políticos que han existido, guarda relación con quién salió ganador y perdedor y finalmente intentaban que la derecha no fuera el mayor perdedor, sino que fueran otros sectores, cuando en realidad la derecha ni siquiera sacó un candidato independiente en sus listas de gobernadores. No obstante, por supuesto, el resultado final de esta elección dio mucho que hablar y mucho que desear también en términos de la participación y de esta ausencia, digamos, de contenido que finalmente es el que motiva a las personas sobre todo a aquellas personas que no votan, ¿cierto?, a poder participar voluntariamente. Sí. Marcela, me quedo contigo y de ahí vamos también haciendo el enlace con el resto, porque ahí tocas uno de los temas fundamentales, la participación, el grado de cercanía que se asume por parte del electorado de las posturas que han hecho particularmente los candidatos de la elección de gobernadores, y esto ha impulsado aún más esta idea de avanzar en el voto obligatorio, un proyecto que sigue teniendo discusión, que ha ido avanzando dentro del Congreso, que ha estado estableciendo también tal vez algunos incentivos para acompañar también esta ley. Cuéntame un poco también cómo vas viendo estas posibilidades de reinstalar esta idea
que no sé si a todos les va a caer de buena forma. Quienes quedaron inscritos en forma automática en el actual padrón, yo no sé si la mayoría van a estar contentos con que se transforme en algo obligatorio. Claro, la cultura en Chile tiende, ¿cierto?, a fundamentalmente priorizar los principios de libertad. Y por supuesto uno no quisiera que la democracia fuese un ejercicio obligado. No obstante, y muy lamentablemente, lo que ocurre es que cuando eso no pasa, lo que está en términos reales ocurriendo con la política es que finalmente son los sectores más acomodados, normalmente los sectores relacionados con la élite, los sectores relacionados con el poder económico, son los que finalmente marcan la pauta de las elecciones. Y eso incentiva, ¿cierto?, a estos otros sectores políticos a fortalecer la idea de un voto obligatorio. En la medida que tú tienes un voto obligatorio, tú entonces generas la posibilidad de que las generaciones más jóvenes se vean obligadas a participar, a que las generaciones adultas se vean obligadas a participar y no sean solo los adultos mayores, que son los que normalmente siempre cumplen con su deber cívico, ¿cierto?, en participar de las elecciones. A mí me complica un poco la discusión, por supuesto, porque creo que no se puede circunscribir la participación política únicamente al elemento electoral. No obstante, hoy día, digamos, vamos a tener 10 años en los cuales la conflictividad social va a ser altísima. Si no logramos tener un gobierno que dé causa a las demandas ciudadanas, eso se va a traducir en anomia, en descontento social, pero que además va a ir, ¿cierto?, introspectivamente, y eso va a hacer que disminuya aún más la participación política en las elecciones. Entonces, de forma preventiva, quizás esta opción de voto sería necesario que durante por lo menos este periodo fuese obligatorio, pero en términos ideales, en ningún caso una democracia tiene que ser obligada. Mario Sobarzo, también entremos en esta discusión. Bien dice también Marcela que estos bajan más allá de lo contingente, del resultado o no de una elección, de la convocatoria que tenga, sino que también de la manera en que los propios conglomerados políticos, las candidaturas, están también estableciendo su discurso y su propuesta. Eso influye en forma determinante en la manera en que también hacen propio un proceso eleccionario los ciudadanos. Sí, bueno, primero me parece súper interesante el tema de la discusión que se está dando respecto al voto obligatorio. Yo el año 2012 participé de la campaña Yo no presto el voto, que llamó la ACES en ese momento. Fui parte de la coordinación de esa campaña. Y bueno, varias cosas. Yo en un momento cuando terminó la elección de ese año, que fue una elección de alcaldes, en que tuvimos mucho ataque, ¿no?, desde los partidos políticos, porque nos acusaban de que por culpa de la campaña Yo no presto el voto iba a ganar finalmente la derecha. Y tuvimos que sacar varios análisis, de los cuales en alguna medida yo fui uno de los que los desarrolló, y el último que desarrollé, que lo escribí justamente para El Ciudadano, que se llamaba El día después de mañana, donde es que analizaba 9 elementos de lo que estaba sucediendo con la elección, que había sido hasta ese momento la más baja. Este fin de semana fue la más baja que ha tenido históricamente Chile. Y una de las cosas que primero nos llamaba la atención es que ¿qué es lo que se pretende instalar con el voto obligatorio? Es una pregunta a priori uno puede hacerse, porque lo que decíamos en ese momento, y yo pienso, ¿no?, es que Chile tiene tres crisis políticas: una crisis de legitimidad, una crisis de representatividad, donde efectivamente no representa a la mayoría de las personas, y una crisis de operatividad o de formas de resolver para que la democracia avance. Y la verdad es que la crisis de operatividad se soluciona con otras cosas, pero la crisis de legitimidad y la crisis de representatividad, no sé si efectivamente el voto las viene a resolver. ¿Por qué? Porque lo que ha generado la crisis de legitimidad es la corrupción de la política, es la relación dinero-capital, o sea, de capital con la política. Ese es el problema de por qué tenemos una crisis de legitimidad. Y la crisis de representatividad, si bien puede aumentar la participación, efectivamente va a aumentar, porque la gente, los chilenos y las chilenas somos gente que somos muy legalistas, entonces obedecemos y nos pone una ley, pero no necesariamente esto va a ser positivo. O sea, puede ser muy positivo incluso para algunos que rechacemos esto, porque admite la posibilidad de la desobediencia civil. Efectivamente, si el voto es obligatorio, se puede hacer un llamado a que la gente no participe, a que la gente no vaya a votar. Ahora, exactamente, ¿cómo procesa un sistema democrático, por ejemplo, si una campaña de abstención logra un 60%? ¿Se eligen igual los candidatos?
aun con un 40% de votos, siendo el voto obligatorio. Y ahí viene el verdadero problema que a mí me complica más de esta idea de un voto obligatorio. Yo creo que avanzar en un voto obligatorio sin más derechos para los ciudadanos, sin más obligaciones para los políticos, es un fascismo censitario, en el sentido de que se te impone a ti una cuestión. Pero fíjate que en el sistema electoral chileno se nos está pidiendo que vayamos a votar obligadamente sin que los políticos tengan derogación de cargo cuando no cumplen con un programa, sin que ellos tengan la obligación de tener que establecer un programa, además como con formas sin posibilidades de formas de incidir en temas legales, en temas políticos, como por ejemplo los plebiscitos, las iniciativas populares de ley, etcétera. Ese tipo de cuestiones no están en discusión, sin bajar tampoco la edad legal para poder votar. Deberían ser 16 años hoy día, ya que estamos hablando que los jóvenes han sido los que han movilizado, los que han activado la política, bajémosla a 16 años. Sin esos mínimos, la verdad es que poner las acciones solamente a los ciudadanos suena una vez más a esta vieja lógica política que utiliza mucho la élite, que es tratar de recuperar la democracia para nosotros, obligándonos a participar, o sea, estableciendo obligaciones para los demás, pero no para ellos. Creo que yo estoy en contra de esta forma en la que se está discutiendo el voto obligatorio, a pesar de que estoy a favor del voto obligatorio como concepto, pero no en esta democracia, no en una democracia donde está capturada por el poder, donde está capturada por el dinero, que en realidad es simplemente más obligaciones para los ciudadanos, para las ciudadanas, pero sin que la política se haga también obligaciones a sí misma. Rodrigo Martín, ¿tienes algún matiz ahí en lo que plantea Marcela, Mario? No sé si me escuchas bien, porque ahí estábamos mejorando el audio en todo caso, ¿ah? Sí, te escucho un poquito suave, pero no, entiendo. No, mira, solo brevemente, yo creo que el tema lo han abordado súper bien Marcela y Mario. Yo solamente mencionar un punto, que creo que esto es un remedio para una enfermedad que tiene el país que es absolutamente necesario en estos momentos, que tiene que ver con lo que decía Mario de la legitimidad. Cuando tenemos una democracia en la cual hay poco compromiso por parte de la ciudadanía en general, llegamos a un punto límite en el cual tenemos votaciones con índices tan bajos como el último, ¿verdad? Y que se vuelve como una crisis de legitimidad para cualquiera que sea elegido y empieza a demandarse esto de nuevo. Pero yo tendría también mucho ojo en mirar las participaciones previas que hemos tenido. En el apruebo y rechazo tuvimos una participación bastante alta. Y luego de eso las cosas empiezan a variar según el tipo de votación. Una votación mixta donde tenemos constitucionalistas, tenemos... y yo creo que hay intereses que son difíciles de diagnosticar y que efectivamente la gente está participando en distinta medida en función de lo que les están proponiendo. Los gobernadores era lo menos conocido probablemente, lo que tenía menos historia y que generó esta baja. Pero yo creo que estamos en un ambiente de una cierta incertidumbre respecto al real interés de participación de las personas y además el real interés de no participación. O sea, ¿por qué no han participado y se han negado a participar algunos que están fuera del sistema? Creo que este voto obligatorio, si se aprueba, nos puede dar algunas sorpresas en el resultado que va a tener, porque efectivamente se impone esto como una especie de solución y decir, ya, todo es obligatorio, todos participan, todo se legitima, pero puede que haya también visiones fuertes de intereses específicos en participar en algunas áreas y en otras no. Creo que ahí vamos a tener que ver bien ese escenario a posterior. Oigan, vamos a seguir conversando, todavía nos quedan varios temas que abordar en este campus USACH. Vamos a escuchar, eso sí, antes música. Arcade Fire está con nosotros, Everything Now. De regreso acá en Campus USACH, estamos en la 94.5 FM, también en nuestro canal de YouTube. Hoy día, como cada día jueves, junto a Mario Sobarzo, con Marcela Vera y también con Rodrigo Martín, tocando los temas de actualidad. Y me quiero quedar ahora con algo que marcó la jornada del día de ayer, que ha tenido todavía más repercusiones y que va de la mano con esta presentación que se hizo del programa de gobierno en el marco de la presidencial del candidato Daniel Jadue. Hay varios temas que tocar, me quiero quedar con algunos que son de índole económica. Propuesta de retiro 100% de fondos de las AFP, semana laboral de 40 horas, impuestos a altos patrimonios, por citar algunos de los elementos que están presentes en esta propuesta. También apuntó un sistema basado en el concepto de la escalera de la seguridad social para mejorar las pensiones de los actuales jubilados en un promedio del 53%. También establecer una pensión básica universal igual a un 75% del sueldo mínimo.
Son muchos los temas, ya entraremos también en lo que tiene que ver con otras áreas, pero cito los temas económicos para darte rápido el pie también, Marcela Vera, en este tema del programa de gobierno, que no ha estado también exento de críticas, particularmente el tema del 100% de los fondos, que no ha estado, como decía, exento de críticas. ¿Cómo ves también esta propuesta que se está haciendo desde la candidatura del hoy alcalde de Recoleta y quien quiere ser presidente de la República? Sí, bueno, primero a mí me parece que la figura de Jadwe es una figura política muy interesante, porque primero es una persona muy formada en distintos ámbitos, y eso da cuenta de un político entonces que no solo tiene una carrera política, sino que ha trabajado, tiene experiencia, tiene además varios tipos de estudio. Él estudió sociología, estudió arquitectura. Entonces nos da la posibilidad de tener una dimensión de lo que ocurre en la realidad diferente, y eso se expresa en su programa, pero también se expresa mucho en su calidad humana, que yo creo que es un elemento que es fundamental hoy día en la política. Nosotros tenemos que considerar que en la medida que la política se vuelve humana, entonces somos capaces precisamente de generar gobiernos que sean para todos y no solo como para un sector. Entonces, en ese orden de magnitud, el programa, uno puede observar que tiene algunas facetas de continuidad respecto de lo que se ha ido haciendo en los últimos gobiernos de la nueva mayoría, en el cual el Partido Comunista fue parte, y en otros elementos también hay una continuidad respecto del trabajo parlamentario que ha hecho también el Partido Comunista y que ha ido fortaleciendo, ¿cierto?, una línea más programática propiamente tal, como por ejemplo podría ser la reducción de la jornada laboral. Se propone llegar incluso a 36 horas, se propone también la discusión sobre el salario mínimo en torno a 570 y tantos mil pesos. Entonces eso nos da cuenta, digamos, de que se está recogiendo el acumulado político que ha ido y los planteamientos también que ha ido haciendo la CUT en torno a cuánto debiese ser, ¿cierto?, este salario mínimo y cómo entonces poder también alcanzarlo. En ese mismo sentido, también esta noción de cómo financiar las distintas políticas de gobierno están también dentro de la trayectoria de los planteamientos que han ido haciendo los diputados del Partido Comunista en torno fundamentalmente entonces a la reforma tributaria que se requeriría, ¿cierto? Este impuesto al royalty que hemos discutido en los últimos meses ya, el impuesto también a los súper ricos, que hace parte también de las propuestas de la bancada del PC, y también esta posibilidad de eliminación de las exenciones tributarias y la disminución fundamental de la evasión fiscal. Entonces son elementos que dan continuidad a una política del Partido Comunista que ha ido también fortaleciendo determinados espacios sociales también en esa mismo orden de magnitud. Rodrigo Martín, también te dejo la palabra, y quería citar, por ejemplo, que se propone crédito especial a empresas constructoras, limitar también beneficios asociados a los DFL2, especialmente respecto a inmuebles adquiridos antes de 2010. Cito uno de los temas vinculados también a los temas de territorio, urbanísticos, alguien que es urbanista también, dicho sea de paso, Jado. No, por supuesto. Bueno, primero decirte que creo que el programa es un programa súper interesante. Yo estoy digiriéndolo recién, estoy revisando muchos antecedentes de ahí y creo que tiene componentes bien potentes de trabajo. Creo que hay cosas muy interesantes. Me sumo también a lo que decía Marcela. Yo como profesor del área de arquitectura, me ha tocado en muchas ocasiones citarlo en lo que se ha hecho en la comuna de Recoleta como iniciativas que tienen que ver con ideas urbanas súper interesantes. Y eso también tengo que reconocerlo. Creo que como alcalde ha tenido una gestión bastante interesante, si uno lo compara con otros alcaldes en general en el país, en sus iniciativas de, por ejemplo, el tema de la vivienda popular, el tema de vivienda de arriendo, gestionada a través del municipio. Creo que son iniciativas que se han discutido y que, bueno, tienen mucho que ver con otros, podríamos tocar después, que tienen que ver con el arriendo y el subsidio en este país. Creo que ahí hay un campo tremendamente potente y bueno, también es arquitecto de base, así que me siento también muy identificado con él en varios aspectos también. Bueno, y entre lo que tú mencionabas, yo creo que hay diversas propuestas que creo que son absolutamente escalables. Cuando nos enfrentamos al problema de los campamentos, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? La necesidad de vivienda que tiene este país,
y esta ciudad, ¿verdad?, Santiago, tenemos que buscar distintas estrategias para poder enfrentarlo. Y muchas de las que él ha planteado son interesantes. Y si uno revisa el programa, además de mencionar ese tipo de cosas, por ejemplo, el tema del DFL2 y tratar de meter un poco de manejo respecto a la gestión económica del territorio urbano y el valor de suelo, que son cosas que hay que revisar de todas maneras, porque tenemos un desbande total de precios y una segregación gigantesca en la ciudad. Además propone cosas que me parecen súper interesantes y que tienen que ver con descentralización y con gobernadores. Por ejemplo, en el punto de descentralización, en el punto 4, el final, ¿verdad?, habla de transferir a los gobiernos regionales desde el nivel central las funciones de coordinación en materia de desarrollo urbano, vivienda y transporte. Y hace un comentario que me parece súper sensato, es decir, que ¿por qué el Transantiago es manejado a nivel ministerial? ¿Por qué no es trabajado a nivel urbano? Que tendría mucho sentido, ¿verdad? Es como lógico. ¿Por qué un sistema de transporte de una ciudad? Normalmente en ciudades uno encuentra la autoridad de transporte urbano. Está la autoridad de transporte urbano de Nueva York, ¿verdad? Hay una autoridad de transporte que está metida en la ciudad. Y él aquí sugiere que hay ciertos elementos que tienen que ver con el transporte, que es el que cita, por ejemplo, para vincularlo a un gobierno regional, pero deja también abierta la puerta de desarrollo urbano y vivienda. Y creo que ahí también el pensamiento a nivel regional y la gestión regional de las necesidades de vivienda podría ser una alternativa súper interesante. Hoy está en discusión el banco de terrenos del Servio, ¿verdad? Lo que son los bancos de terrenos para interés social. Y es algo que tenemos un poco esa lógica en Chile, ¿verdad? Que está la gestión ministerial a escala centralizada y el alcalde. Saltamos de ahí para allá, ¿verdad? Y asumir ciertos roles que tienen que ver con territorios regionales y asociarlos al gobernador dentro de la propuesta también me parece un aporte tremendamente interesante y tiene que ver con el empoderamiento de los gobiernos regionales, que creo que ahí hay un área también muy potente de trabajar. Eso y otras cosas más, por mencionar una, no sé. Dejémosle ahí también a Mario que pueda ir también aportando sus análisis a este programa de gobierno y que van a estar justamente en las propuestas que surgen al alero de la presidencial, primarias cuya campaña está partiendo ya esta semana, el día viernes, así que vamos a empezar también a llenarnos de propuestas de las distintas candidaturas que van a primarias. Pero me quedo contigo, Mario, viendo también distintos aspectos que han sido citados y otros que tal vez quieres tú relevar. Sí, yo quiero relevar de respecto al programa. No me voy a meter en las minucias del programa porque, como han dicho justamente Marcelo y Rodrigo, es un programa muy interesante con muchos elementos que hay que como ponerle ojos, ¿no? Pero creo que respecto del elemento macro, ayer hubo una polémica justamente que yo seguí en Twitter respecto de alguien que decía que el programa era un programa socialdemócrata. Y que había generado mucha molestia, ¿no?, en algunas personas, porque como un demócrata. La verdad es que nosotros, bueno, hay razones, ¿no? El hecho de que uno de los candidatos de la derecha se haya definido como socialdemócrata, sabiendo lo que ha hecho, por ejemplo, privatizar el agua que es centro, que es una cuestión que hasta el día de hoy seguimos pagando los santiaguinos por culpa del alcalde, que en ese momento era alcalde de Santiago Centro, Joaquín Lavín. Entonces, ahí hay una cuestión que es interesante porque decir socialdemócrata podría sonar a eso, ¿no? Como que fuera un programa de derecha. Y eso no es cierto. Lo que está proponiendo Jadwe es justamente un programa socialdemócrata en la vieja tradición de la socialdemocracia, a la cual el Partido Comunista Chileno pertenece, que es la línea de Kautsky, ¿no?, que era muy distinta a la línea más leninista de la revolución, de las transformaciones aceleradas por vía ¿cómo se llama?, de un empoderamiento del Estado, etc. Kautsky, por el contrario, pensaba justamente que había que avanzar en forma moderada, utilizando las herramientas de la democracia parlamentaria o de la democracia burguesa para poder ir haciendo transformaciones. En ese sentido, Kautsky y, por ejemplo, Gramsci son lecturas que son mucho más cercanas al Partido Comunista Chileno que lo que puede ser una postura como el espartaquismo o como la mirada soviética respecto de eso. Entonces, ahí hay una cuestión que es interesante y sacarle ese concepto negativo a la socialdemocracia. Lo segundo es que además hay que ver lo que decía Rodrigo. Yo creo que cómo llega Daniel a esta elección es con un acumulado histórico para atrás respecto de haber sido alcalde en la comuna de Recoleta, desde el 2012 hasta ahora, 2020, y va a ser por 4 años más, que son mucho tiempo, ¿no? 8 años de haber creado la inmobiliaria, la universidad abierta, el haber enseñado filosofía en todos los niveles, en básica hasta cuarto medio. O sea, tiene una cantidad de cosas para mostrar que ningún otro candidato, yo creo,
podría tener comparación, salvo, por no insisto, Joaquín Lavín, pero que no sé si me gustan mucho las propuestas que puede mostrar Joaquín Lavín. Y lo tercero, que también me parece sumamente interesante, es los equipos de campaña que está levantando Daniel Jadwe. Muestra un grado de conocimiento respecto de cuestiones que otros no tienen. Por ejemplo, y termino con esto, en el tema educativo, lo que es la experiencia, como digo, de lo que ha sido la gestión de los liceos en la comuna de Recoleta, que ha logrado subir la matrícula, es una de las pocas comunas que ha logrado subir la matrícula más allá de lo que ha sido la llegada de la migración, llegado fundamentalmente a los liceos. Pero además la creación de la universidad abierta, que es el primer modelo de universidad gratuita realmente que tenemos en Chile, porque todo el resto, incluyendo las universidades estatales, funcionamos con lógicas de mercado, finalmente, los chiquillos tienen que pagar, incluso hay instituciones internacionales que consideran que Chile no tiene a nivel universitario universidades estatales, porque los que financian de las universidades son los estudiantes, más del 50%. Recordemos que en Chile la mayoría de las universidades tienen un 75% como máximo de financiamiento público. Ese es el límite, ¿no? Las demás, incluso algunas llegan al 10%, al 90%, 10% de financiamiento público. O sea, es muy poquito. La mayoría del financiamiento lo hacen los estudiantes. Y lo segundo es que además tampoco son gratuitas. Son universidades en las cuales uno entra y adentro, como se llama, tiene becas o sistemas de financiamiento, créditos, pero no son gratuitas. Yo creo que lo que ha puesto justamente Daniel es poner en contradicción esos dos modelos, y creo que en el ámbito educativo yo tengo muchas esperanzas, incluso una promesa que hizo en algún momento él de que el próximo ministro de Educación, en caso de ganar él, sea un profesor, lo cual es una cuestión que ha ocurrido muy pocas veces en los últimos años, y que la mayoría de las veces tampoco han sido profesores que tengan una actividad docente, ¿no? Que hayan vinculado con la escuela. Creo que hoy día necesitamos profesores de la educación pública que se hagan cargo de la crisis educativa chilena, y eso es lo único que nos da garantía de que puede ocurrir, creo que es Daniel Jadwe. Entonces, me parece que en el programa hay elementos que son muy interesantes a nivel de propuestas, pero también de cómo se va a realizar esto. Uno puede tener la confianza en que sí, efectivamente, se va a realizar seriamente. Sí. Marcela, muy breve, algo quería apuntar. Sí, sí, muy breve. Respecto a lo que decía Mario, efectivamente este programa es un programa de transformación y que además se hace cargo de los distintos temas que hoy día Chile tiene pendiente ya hace más de 30 años. Y ese proceso además va a tener fases participativas. O sea, no solo ha integrado distintos intelectuales, académicos y gente experta en las distintas temáticas, sino que también va a tener un espacio en donde la ciudadanía también va a opinar y va a mejorar, ¿cierto? Ese programa. Es un programa bastante completo en distintas dimensiones, y eso da cuenta también de la necesidad entonces de tener un espacio de gobernabilidad que esté en sintonía con las demandas ciudadanas, pero también con los desafíos que tiene el país. Vamos a ir a una nueva pausa, vamos a volver en un instante, no se separen de la 94.5 FM, tampoco de nuestro canal de YouTube. Estamos en Campus USACH como cada día entre el lunes y el jueves, tocando los temas de actualidad con académicas y académicos. Vamos a ir con otro poco de música, los vamos a invitar ahora a que escuchemos a Morrissey, Alma Matters. Seguimos con ustedes ya en este último bloque de Campus USACH por la 94.5 FM. Ahí nos escuchan por Radio USACH y también con quienes habitualmente nos siguen en video por nuestro canal de YouTube. Como siempre, felices de que nos estén acompañando y estén también escuchando y comentando con nosotros los temas que nos proponen también nuestros académicos y académicas. Hoy día Mario Sobarzo, Marcela Vera y Rodrigo Martín. Me quiero quedar con algo que nos había también propuesto a Rodrigo Martín y que tiene que ver con una discusión parlamentaria que se está dando y que tiene que ver con el proyecto de integración social que sigue avanzando en el Parlamento, pero que, dicho sea de paso, no ha estado exento de críticas, particularmente por las implicancias que tiene de mantener muchos elementos que ya existen en nuestro país a la hora de ir pensando en la generación territorial, de cómo estamos también desarrollando nuestros territorios y donde el perfil de las inmobiliarias, de la empresa que construye en diferentes lugares de nuestro país ha estado marcando la pauta de las últimas décadas.
décadas. Muchos son críticos Mm. porque no cambia demasiado ese esquema. Yo no sé cómo entras también en el tema, Rodrigo, para también contarnos un poco más los alcances que tiene esta legislación. Sí, mira, a ver, respecto a esa legislación, hay que decir primero que es un problema fundamental. Como mencionaba recién cuando estábamos hablando de las propuestas que realizó Jadwe en Recoleta, ¿verdad? Que tenían que ver con vivienda social de gestión municipal. Iba a ir un poco también a ese punto, porque creo que el problema que se está enfrentando en Chile en estos momentos es un problema súper crítico. Ya hemos hablado de lo que está ocurriendo con el crecimiento de los campamentos, lo que generó la pandemia y lo que va a generar la crisis económica posterior en términos de necesidad de vivienda dentro de este país. Hicimos el otro día unos cálculos de los metros cuadrados que hay que construir y dimensionándolo, ¿verdad? Uno hablaría de millones de metros cuadrados que hay que construir de vivienda solo para resolver el problema básico de la cantidad de hogares que son necesarios para resolver los campamentos que hay hoy en día. Y cuando uno pone en la mesa, no sé, si hablamos de 2 millones de metros cuadrados construidos por año durante 5 años para poder resolver parte del problema, aparecen inmediatamente múltiples intereses asociados dentro de esto. Y la Ley de Integración Social y Urbana, que es una ley que se planteó hace ya un tiempo, tuvo un primer golpe, creo que fue el diputado Latorre, que dijo que esto tenía que resolverlo la Constitución y que no lo iba a aceptar, pero finalmente hace un par de días se aceptó y se dijo, estuve revisando lo que decían en el Senado, ¿verdad?, que era un proyecto totalmente nuevo. Yo, para serles franco, creo que el proyecto tuvo ajustes menores, pero son ajustes que trataron de corregir. Primero, un poco la presión que existe por parte de los campamentos, por la gente el que representa movimientos asociados a campamentos que estuvo ahí y que discutieron los tiempos que se implicaba esta resolución de ley y que había que hacerlo rápido. Pero hay dos cosas que son un poquito todavía preocupantes. Una primera es algo que habíamos discutido, que un mecanismo de salida de esto para poder hacer efectivamente más rápido vivienda de interés social es la concesión a privados. Sí. Y eso sigue ahí presente, ¿verdad? Que es decir, que terrenos de propiedad del Estado, fiscales, van a ser entregados a privados por concesiones de 25 años, con tal de que incorporen dentro del proyecto parte de vivienda social. ¿Cuánta? Una, mínimo, ¿verdad? Pero ese es el tema. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cómo se fiscaliza eso? ¿Cómo se controla? Entonces, lo que se hace ahí indirectamente es motivar al interés inmobiliario, básicamente. Es abrir una puerta más al interés inmobiliario. Pero la segunda cosa peligrosa de esto es que hace un tiempo el proyecto original le daba atribuciones al Ministerio de Vivienda ¿Ya? para hacer modificaciones en la planificación territorial de la ciudad de forma unidireccional. Ellos decidían y ¿Ya? podían cambiar zonas de usos de la ciudad, por ejemplo, una zona industrial, una zona de riesgo, una zona de conservación histórica o monumento nacional para poder intervenir en esto. Y obviamente eso generó una resistencia gigantesca por parte de todos los colegios, o sea, colegios de arquitectos, toda la gente vinculada con temas urbanos. Sí, y el mundo Ahora, la municipal con el tema de modificación, los planos reguladores también, claro. Rodrigo. Ahora, lo que se hizo fue traspasar esa potestad a nivel municipal. Lo que hace esta modificación de ley es que un municipio lo puede hacer, pero sigue pudiendo hacerlo. Y lo que se incorporó en la ley es que tiene que salvar, por ejemplo, en una zona de interés patrimonial o monumento histórico, tiene que incorporarse, se puede modificar la ley y la zonificación del plan regulador para hacer un proyecto de interés social, pero se tiene que preservar los valores de ese lugar. Lo cual es súper relativo. O sea, en el fondo, si traducimos lo que les acabo de decir, es que un municipio que tenga interés en hacer esto o que tenga presión por parte del mundo inmobiliario y la Cámara Chilena de la Construcción, va a poder asignar zonas de interés histórico para construir un edificio que incorpore al menos parte de él en vivienda social en concesión, digamos, a esos privados por parte del Estado. Entonces es una puerta a la inversión privada, básicamente, a la gestión inmobiliaria privada de la ciudad, bastante grande, bastante complicada de manejar, y entendiendo que ese es casi el único mecanismo de generar integración social en esta ciudad. La prueba de lo contrario son los proyectos de vivienda social planteados por Jadwe en Recoleta, y creo que existen otros caminos. Pero la ley está planteando una visión tremendamente centrada en la gestión inmobiliaria. A ver, el problema es que también hay que decir que la magnitud del problema que tenemos de necesidad de vivienda en el futuro de Chile en general y en Santiago especialmente es tan gigantesca que probablemente no exista una herramienta que lo resuelva. Y esa es probablemente la excusa que se está usando para decir, bueno, juguemos con el mercado, tenemos que trabajar con los inmobiliarios de alguna manera porque van a ser parte de esto. Sí. Pero la ley que está ahora en discusión los pone no como una parte, sino como casi el total de la solución. O sea, que la gestión de los privados y la gestión del mercado inmobiliario asuma en cierta medida esta incorporación del interés social y que haciéndoles un muy buen negocio puedan solucionar un problema de interés social, lo cual
claro, visto desde ese punto de vista sería útil, pero no necesariamente la solución completa del problema. Creo que hay que mirarlo con cuidado. Ahora, se planteó por parte de algunos diputados que esto sea una discusión constitucional, y creo que tiene que serlo. Tiene que llegar a un momento la discusión de los derechos de acceso a vivienda y todo lo demás, pero estamos hablando de años y el problema hoy en día es gigantesco y el próximo año va a ser aún más gigantesco, así que es algo que hay que empezar a trabajar ya. Mario Sobarzo, Marcela Vera, nos están quedando 6 minutitos para conversar. Estamos con el tiempo súper apretado, así que también les dejo la palabra para que podamos también ahondar en estos temas vinculados al urbanismo y también a la democracia territorial, que tanto se anhela. Mario. Muy cortito para dejarle espacio a Marcela. Yo creo que lo que tú decías al final, ¿no? El tema de que sin involucrar a las comunidades, que son las que están relacionadas con el espacio, vamos a seguir en el zapato chino que tenemos hoy día, porque el problema fundamentalmente es que tenemos un tipo de gestión que es demasiado centralizada, donde es que las decisiones no pasan por consultas ni por nada, en el fondo termina siendo una cuestión de separación radical entre lo que es el nivel de la gestión, de la toma de decisiones, y las personas a las que les toca vivir, ¿no? Padecer lo que son esas decisiones que se toman. El caso de la comuna estación central y el crecimiento en vertical con condiciones deplorables en términos de espacios públicos, de áreas verdes, de desplazamientos al interior de la ciudad, etcétera, es francamente doloroso incluso, porque la gente que vive ahí es la gente con menos recursos. Entonces, como decía Rodrigo, creo que el tema fundamental tiene que pasar necesariamente por una democratización de lo que es esto. Y a propósito de eso, y eso sí, con esto termino, que la semana pasada no criticaron a la lista del pueblo por querer cambiar las normas de funcionamiento de la convención, pero fíjense que ocurrió lo mismo con lo que fue el plebiscito de apruebo y rechazo, que lo que era el reglamento, muchas cosas del reglamento de funcionamiento de la convención no estaban claras, no estaban establecidas. Por ejemplo, cuántos eran los cupos convencionales indígenas, no estaban claros cuando es que nosotros fuimos a votar. Entonces, aquí también hay una trampa de la élite, porque nos hicieron ir a votar por gobernadores sin saber cuáles eran las atribuciones que tenían los gobernadores, y nos hicieron ir a votar por la Constitución sin que todavía estuviera completamente claro el reglamento. Entonces también hay una forma de funcionamiento de la élite en la cual ellos tienen clara la película, pero que cuando nosotros tenemos que ir a votar, nosotros y nosotras, la verdad es que esa claridad no es igual, no es la misma para nosotros, y después nos dicen que queremos cambiar las reglas que votamos no están establecidas. Así que tomo eso como elemento central para lo que es la necesidad de democratizar y hacer participar a las comunidades. Marcela Vera, 3 minutitos. Y corre el Sí, tiempo. entonces muy breve. Creo que es fundamental mirar este proyecto denominado integración social como más bien un proyecto de la integración de las formas del lucro, porque según lo que estaba explicando muy claramente Rodrigo, lo que estamos viendo aquí es que se está nuevamente generando como una especie de sistema paralelo, ¿cierto? Un sistema dual de provisión de bienes que deberían ser los bienes sociales. Y eso entonces lleva a finalmente a profundizar más bien la problemática de lucro que ha habido en torno al conflicto de la vivienda, a la necesidad de la vivienda hoy día en Chile, que precisamente lo conversábamos la semana pasada y durante la semana también con Rodrigo de las magnitudes que tienen también de rentabilidad, alcanzaban unas magnitudes que a mí me llamaron mucho la atención porque además eran estudios muy serios, pero alcanzaban el 94% en algunos casos. Entonces estamos hablando de que finalmente con una necesidad que es súper básica, el mercado está teniendo un nivel de rentabilidad enorme. Si lo comparamos con los fondos de pensiones, ¿cierto? Que están en torno al 5%, calculen ustedes. Entonces, no podemos seguir perpetuando este sistema de privatización de la vida. Entonces creo que en ese contexto este proyecto en el Senado debería rechazarse. Bueno, súper bien en los tiempos. Difícil. Estamos perfectos para ya empezar a cerrar. Como siempre, gracias por los análisis, por ir también incorporando varios temas a la discusión que de seguro nuestra audiencia agradece. Y nos estamos reencontrando ya en una próxima Yo quiero mandar edición. un saludo, Sí, por favor. porque esta próxima semana comienza el año nuevo en el sur del mundo, entonces desearles a todas y todos, por supuesto, que esto nos venga con mucha energía y con un muy buen año para todas y todos, porque acá comienza el mundo, el año comienza el 21 de junio, el 24 de junio, así que eso. Solsticio de invierno. Perfecto. Sí. Un abrazo a los tres. Nos reencontramos Un en la abrazo próxima grande. edición de Campus. Abrazo. Que estén bien, ¿ah? Muchas Gracias, gracias. chao. Salud.
Y nosotros nos vamos escuchando la música de Los Ramones para cerrar. Sheena is a punk rocker. Nos reencontramos en una próxima edición de Campus USACH.